¿Cómo están, hermanos? Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por esta mañana que nos regala nueva y estrenando misericordias como toda mañana, como todo día. Dice que son nuevas sus misericordias cada mañana. ¿Cuántos estrenan misericordias hoy? Qué bueno que Dios nos regala siempre sus misericordias y podemos caminar en ellas todos los días, porque para eso son las misericordias, para que caminemos en ellas y las disfrutemos. Tenemos que aprovechar siempre lo que Dios nos regala, y esos son regalos que nosotros no nos merecemos, pero tenemos que disfrutarnos porque Él nos puso para nosotros. Él es misericordioso todos los días con nosotros. ¿Por qué ocupamos misericordia todos los días? Porque todos los días ocupamos siempre su gracia, porque todo el tiempo cometemos errores, todo el tiempo nos equivocamos, todo el tiempo hacemos cosas que, pues, lamentablemente Él sabe que las vamos a hacer, porque ya conoce toda nuestra vida, la vida de cada ser humano, porque fue el que nos diseñó. Entonces, tenemos que disfrutarlas siempre, hermano. No desaproveche esas misericordias de Dios nunca. Nunca las desaproveche porque son para nosotros. Hemos estado compartiendo un tema estos días. ¿Se acuerdan el tema que hemos estado compartiendo? La primera carta del apóstol Pedro, que se la escribió a las personas que estaban lejos de la tierra de ellos, estaban expatriados, eran gente que habían sido sacados, unos de su tierra, otros expulsados, otros que se habían ido a trabajar, pero no estaban con su gente, estaban lejos de su gente. Él les comparte esta carta a ellos, animándolos a que a través de todas las circunstancias que vengan, ellos van a estar fortalecidos siempre en el Señor, que no se aflijan, porque las aflicciones son para fortalecer su fe, para crecer más en Dios. Y Él los motiva cada momento de la carta, y hemos estado viendo cómo Dios nos ha estado hablando a nosotros. Hemos estado compartiendo versículo por versículo de esta carta, porque creo que es importante que conozcamos la Escritura paso a paso, paso a paso. Es un poco lento tal vez, pero vamos conociendo más de la Escritura, vamos conociendo más del propósito de Dios para nosotros. Ya esta sería la quinta parte, una exhortación a una vida santa, que ocupamos nosotros estar santos, porque nuestro Dios, ¿cómo es? Santo. Si Él es santo, yo tengo que ser santo. O sea, que Él me apartó para Él. Yo le pertenezco a Dios ahora, soy su propiedad. No solamente soy su creación, sino de su creación pasé a ser su propiedad, su hijo. Y Dios, a través de eso, nos llama a que tenemos que vivir como Él vivió. Vamos a estar leyendo en el versículo 13 de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Para que lo busquen en su Biblia. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Mientras que lo busca, hermanos, qué importante es que nosotros nos afirmemos siempre en las promesas que Dios tiene para nosotros. Y qué importante es que nosotros caminemos como Dios nos manda a caminar. Que nos esforcemos, porque esto es de esforzarnos. Hoy vamos a estar viendo por qué les digo yo esto. Porque el camino cristiano no es un camino solamente de pertenecer a un club, a una asociación, a un grupo. No, no es esto. Somos un cuerpo vivo. Somos una organización viva. Somos parte, todos miembros de un solo cuerpo. Cada uno tiene una función diferente. Algunos son miembros que no se ven, pero que son importantes dentro del cuerpo. Algunos miembros tendrán más relevancia que otros miembros, porque así Dios lo quiso. Pero todos los miembros dentro del cuerpo se ven. No, ¿verdad? Usted no puede ver su corazón, pero su corazón es sumamente importante para su vida. Usted no puede ver ninguna de sus venas en su cuerpo, ¿verdad? Pero saben que ellas bombean desde el corazón sangre por todo el cuerpo. Son importantes, cada parte. Los músculos son importantes para que usted pueda tener un buen movimiento de su mano y no se ven. Bueno, hay veces que sí se ve porque se marcan mucho, porque la gente se ejercita. Por eso lo importante es ejercitarnos espiritualmente para hacernos notar.
para hacernos notar, para que el enemigo vea quiénes somos en Cristo. Pero hay muchos miembros de nosotros, el cerebro no lo vemos, pero sabemos que lo andamos en la cabecita. Ahí está. Y es más importante, no que el corazón, pero es muy importante porque por ahí procesamos todos nuestros pensamientos. Por ahí procesan todas las órdenes al cuerpo. Todo lo que sucede en nuestro cuerpo es dirigido por el cerebro. Entonces son miembros que no estamos viendo, pero nosotros sí podemos ver la cara bonita que tenemos. Podemos vernos en un espejo, otros pueden ver lo bonito que son nuestros ojos, lo bonito que tal vez sean nuestras orejitas, lo bonito que tenemos la boca, y en fin, todas aquellas partes atractivas que tenemos al cuerpo, que Dios permitió que fueran notables. Pero porque son notables no quiere decir que son mejores que las otras partes que no se ven. Entonces todos nosotros tenemos algo importante en nosotros, aunque no nos hagamos notar delante de los demás. Para Dios somos importantes porque Él sí nos nota siempre, porque nos colocó en este lugar con un propósito, para que nosotros tengamos un uso útil dentro de la iglesia. Ningún miembro de la iglesia es inútil. Todos los miembros de la iglesia, por más pequeños que se sienta usted no tiene que sentirse así, porque usted tiene una función importante. Aún un grano en su cuerpo es importante. ¿Sabe por qué es importante? Porque el grano ayuda a restaurar la piel. Entonces, aunque se vea feo el granito, es útil. Todo es importante en nuestro cuerpo, hermanos, y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Ok, dice, ¿ya lo tienen todos? Ok, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ok, ceñidos los lomos. Qué importante es ceñirnos los lomos. En aquel tiempo se usaba esta palabra mucho porque la gente usaba faldas. Entonces ellos, para poder correr, tenían que agarrarlas, levantarlas y amarrarlas acá, porque si no se trompezaban. Las mujeres que usan vestidos largos, ¿sabe qué? No pueden correr así con el vestido largo porque se pueden trompezar, necesitan levantarlo. Claro, en ese entonces lo agarraban y lo amarraban como a la cintura, lo ceñían fuerte para que cuando pudiesen caminar en la batalla o en alguna situación de correr, ellos no tuvieran el problema de caerse. Entonces se tenían que ceñir los lomos para tener más libertad. Entonces el Señor aquí nos dice que tenemos que ceñir nuestros lomos. En Efesios capítulo 6 versículo 14 nos dice casi lo mismo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Aquí hay un contraste porque Pedro dice que ceñamos los lomos de vuestro entendimiento. O sea, ¿dónde entra la verdad? En nuestro entendimiento, en nuestro cerebro entra la verdad. Ahí entra la verdad y el Espíritu Santo la trae a nuestro corazón. Entonces yo tengo que afirmar los lomos de mi vida, levantar todo aquello, quitar todo aquello que me esté estorbando para yo poder caminar libremente, trayendo la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús dijo, yo soy la verdad. Entonces la verdad es Cristo. Y si Cristo es la verdad, tenemos que ceñirnos de Cristo. Tenemos que ceñir nuestro entendimiento de Cristo. Tenemos que ceñirnos completamente de Cristo. Es importante porque lo que Dios quiere es que nosotros tengamos la mente de Cristo. Que yo tenga el pensamiento de Jesús en mi cabeza. Para que yo aprenda a pensar como Jesús pensaba. Para que yo no me sienta menos que otros espiritualmente. Yo tengo que ceñir mis lomos, pero ¿cómo puedo ceñir yo mis lomos si no tengo aún este conocimiento? Yo tengo que ir a la iglesia a escuchar la palabra. Yo tengo que sentarme en mi casa a leer la palabra. Yo tengo que estar constante ministrando mi vida con la palabra, porque así constantemente mi entendimiento va conociendo quién es Cristo y mi entendimiento natural se va a ir minimizando. ¿Y por qué es importante que mi entendimiento natural se minimice? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Tenemos que estar ceñidos entonces nuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Pedro exhorta
al creyente a pensar y a actuar de acuerdo con la voluntad de Dios. Que esto es lo que nosotros tenemos que hacer, caminar y actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios que está en su palabra. Su palabra va a ser lo que me va a mí a guiar y me va a corregir. Yo no puedo corregir mi vida porque yo me lo imaginé nada más, o porque yo moralmente quiero hacerlo. Es difícil para el ser humano corregir su vida de una forma correcta. No podemos porque no tenemos la facultad para poder hacerlo. Si no, no hubiese venido Jesús a morir por nosotros. Si no, Dios no hubiese mandado a su Hijo a sacrificarlo para que nosotros tuviésemos esa libertad. Hoy tenemos esa libertad gracias a Cristo Jesús. Entonces, a través de Cristo nosotros vamos a agarrar esa libertad, conociendo cómo era Cristo. Y para eso tenemos que conocer quiénes escribieron de Cristo, cómo pensaba Jesús, qué quería Jesús para la gente, qué es lo que Jesús no quería, porque Jesús fue muy claro en su palabra. Él les expresaba a la gente lo que él no le parecía que era lo correcto, y debatía mucho en contienda con los fariseos que lo enfrentaban todo el tiempo, porque ellos manipulaban las escrituras a su manera y querían confundir a Jesús, pero más bien estarían avergonzados porque Jesús siempre los ponía en evidencia. Cuando tenemos la palabra de Dios, nosotros podemos debatir. Debatir la palabra de Dios no es pelear con la palabra de Dios, es expresarle a la gente la verdad de Dios que nosotros hemos aprendido, que nuestro entendimiento ha conocido de Dios, y ese Dios que conocemos es el que expresamos. Pedro había entendido esto porque Pedro había caminado con Jesús. Pedro conocía a Jesús y Pedro sabía que los que estaban expatriados ocupaban ese conocimiento de Jesús, que era importante que ellos conocieran al Cristo que él había conocido, que tuvieran esa revelación de aquel Jesús que estuvo con él, aquel que lo corrigió, aquel que lo perdonó, aquel que lo restauró, aquel que le enseñó a caminar una vida espiritual. A ese Cristo era el que él tenía que conocer. Y él lo conoció. Y cuando él lo conoció, él quería que los demás lo conocieran. Por eso él escribe esta carta a la gente que está afuera, que tienen que conocer el entendimiento de Cristo en sus vidas. Si yo conozco el entendimiento de Cristo en mi vida, yo voy a aprender a pensar bien. Voy a empezar a corregir lo que yo hago mal. Aquel que robaba ya no va a robar, porque a Dios no le gusta que yo robe. Y hay tantas formas de robar, hay tantas formas de hacer el mal. No solamente es quitando lo que yo veo mal puesto, no solamente es robándole a alguien, uno roba de muchas maneras. Esto es lo que Dios no quiere que hagamos nosotros. Entonces Él nos enseña a nosotros que no debemos robar, a matar. No solamente matamos a alguien porque le quitamos la vida, muchas veces asesinamos a alguien con nuestra mente, con nuestra cabeza. Recuerde que Jesús explicó algo muy cierto, que no solo cuando explicó aquello con aquella mujer, que no solamente el desearla, verla, o sea, no solamente era adulterio meterse con ella, sino desearla. Si yo deseaba a la mujer de mi prójimo, yo ya estaba cometiendo adulterio. Así se aplica para todos los demás. Yo robo deseando tener algo que no me pertenece a mí. Ya yo estoy en mi cabeza, ya manipulé la situación para robar. Para asesinar igual lo puedo hacer. Entonces tenemos que corregir todo eso a través de la palabra de Dios. Él nos dice a nosotros lo que no debemos de hacer, y nosotros tenemos que ponerlo en práctica. Aprender a practicar lo que Él no quiere que nosotros hagamos. Por eso Él exhorta a los creyentes a pensar y a actuar de acuerdo a la voluntad de Dios, porque es tan importante que actuemos de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero yo tengo que conocer la voluntad de Dios para poder actuar conforme a esa voluntad. Si yo no leo la escritura, si yo no escucho la escritura, si yo no pongo atención, si yo no medito en ella, si no reflexiono en ella, si no solamente la leo como un libro común y corriente, ay, qué linda historia la de Jesús, ay, qué linda historia la de Éxodo. No, tenemos que escudriñar, porque ahí hay verdades que nos van a cambiar y transformar nuestra vida. Tenemos que poner mucha atención a lo que leemos en la palabra de Dios, porque eso no es para leer, eso es para escudriñar, para buscar dentro de ella las verdades de Dios para nuestra vida. Son las que nos van a dar vida y vida en abundancia. Ser sobrios
en espíritu. En Romanos capítulo 12, versículo 3. Romanos capítulo 12, versículo 3. ¿Puede ir a su Biblia? Dice la palabra del Señor: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Si usted puede leer eso un poquito más abajo, usted va a ir leyendo lo que la escritura está diciendo, y que eso es lo que estaba comentándole yo al principio de los miembros del cuerpo, donde estaba yo hablándoles a ustedes que todos los miembros del cuerpo son importantes. Ninguno deja de ser importante para Dios. Así que, hermanos, nosotros tenemos que tener un concepto de nosotros, el cual Dios quiere que nosotros tengamos, no el que yo quiero tener. Tener el concepto de mí es donde Dios me puso, ahí yo tengo que estar. Y donde Dios me puso, ahí yo tengo que estar contento y feliz con lo que Dios me está dando en este momento. Si Dios me va a mover de una forma diferente en mi vida, bueno, Él lo hará. Y entonces me pasará a otro nivel. Y yo en ese nivel tengo que sentirme igualmente contento. Lo que Dios quiere es que la soberbia no venga a nosotros y que se apodere de nuestro corazón. Porque la soberbia es dañina dentro de la iglesia. La soberbia puede dañar a nuestras vidas. Cuando nosotros pensamos que somos mejores que los demás, que porque hemos alcanzado y hemos logrado muchas cosas, tenemos un concepto de nosotros mayor del que nosotros no debemos tener. Y creemos que tenemos que mirar a los demás por debajo. Y que todo el mundo tiene que rendirnos pleitesía. Que todos tienen que venir ahí está lo que ha logrado. Y eso pasa en estos días. Mucha gente tiene un concepto mayor de sí del que debe de tener. Y buscan una honra, que no es malo la honra, porque es importante que usted honre. Es importante que usted reconozca sus autoridades. El problema es cuando sus autoridades o las personas que son puestas en eminencia tienen un concepto mayor de que deben de tener y se les sale de control eso. Entonces dice ser sobrios en espíritu, ser sobrios. Tenemos que estar sobrios, estar juiciosos. Digo pues, por la gracia que me es dada, dice el apóstol Pablo, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí como cordura, conforme a la medida de fe que Dios le repartió a cada uno. Tenemos que ser humildes siempre. No importa cuánto Dios nos haya dado, tenemos que mantenernos en un nivel. Porque ese nivel, si usted lo mantiene, si yo lo mantengo, Dios nos va a plataformar a otro nivel. Pero que nuestro corazón no se dañe. Esto es lo que el apóstol quiere, que no se dañe. Porque somos muchos miembros dentro del cuerpo. Como les decía, todos son importantes dentro del cuerpo. Nadie deja de ser importante en la iglesia. Todos son importantes. Y cada uno tiene una función diferente, muy diferente. Pero porque sean diferentes las funciones de cada uno, no quiere decir que todos unos merecen mejor que otros. No, todos merecen lo mismo. Lo que pasa es que Dios es el que hace eso, de honrar. Dios. El problema es cuando nosotros buscamos la honra de los hombres, nos dañamos. Cuando sentimos que no nos reconocen, que yo he hecho, que yo quiero yo soy el pastor, que tengo que sentarme adelante nada más, que vienen los invitados aquellos y todo. Yo le digo, hermano, quítese de aquí, porque de para atrás, porque ahí viene un hermano especial para acá. Y empezamos a poner a la gente más allá. Y es que eso lo hacemos, todos caemos en eso, lamentablemente, todos caemos en eso. Queramos o no queramos, todos entramos en eso siempre. Y nos pasa, hacemos un evento y ¿qué hacemos?
A los invitados, ¿dónde los ponemos? Adelante siempre. ¿Por qué? Porque es el cantante, porque es el apóstol, porque es el profeta, porque es el que va a predicar. Y si alguien sentado ahí, ¿qué hacemos? Lo quitamos, ¿verdad? Lo movemos. Hermano, que está ocupado, qué pena. Porque dice el versículo 4, dice, porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, según ese favor no inmerecido que Dios nos ha permitido poder tener. Porque el hecho que yo profetice, o que yo evangelice, o que yo sea maestro, o que yo sea predicador, o que yo sea apóstol, o que yo sea profeta, o que sea lo que tenga que ser dentro del cuerpo de Cristo, no quiere decir que es porque yo soy lo más carga en este lugar. No, es según la gracia de Dios que opera en cada uno de nosotros. Ese favor no inmerecido que opera en nosotros. ¿Ok? Que nos es dada. Y si el profeta use conforme a la medida de fe, o si es servicio, en servicio a lo que o al que enseña, en lo que enseña, el que exhorta, en lo que exhorta, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Entonces vemos que son diferentes áreas dentro de la iglesia, que todas tienen funciones diferentes, pero yo no puedo estar menospreciando al que profetiza porque no es apóstol, o al que predica porque no sana, no hace milagros, o al que hace milagros porque no evangeliza. O sea, todos tenemos diferentes funciones. Cada uno tiene una función diferente, y conforme a cada función que Dios nos ha dado, tenemos que movernos así. No podemos pretender querer ser todo dentro de la iglesia, porque no podemos ser los que sanamos, los que predicamos, los que enseñamos, los que profetizamos, los apóstoles, o sea, los maestros. No podemos. Tal vez en un momento dado hay que cubrir ciertas áreas, pero la idea es que la iglesia empiece a desarrollarse, empiece a moverse y empiecen a verse esos dones en cada uno de los hermanos. Pero no podemos hacer menosprecio a aquel que no profetiza, porque no se mueve en ese don, no tiene al Señor. O no podemos decir, que este hermano sana, pero no predica. O es que aquel evangeliza, pero es que nunca busca un ministerio de apostolado. O sea, no podemos hacer eso, porque Dios es el que reparte. Recuerden esto, Dios es el que reparte. Los dones no son de nosotros, es Dios el que reparte. Y Él da a cada uno conforme a su gracia. Entonces nosotros tenemos que movernos en eso y ser sobrios. Amén. Aleluya. Esperar por completo en la gracia. Jesucristo se ha manifestado en nosotros y revelado cada día. Así nosotros vamos a poder aprender cada día a conocer lo que es Dios para nosotros, Jesús para nosotros. Cuando empezamos a movernos en esas cosas que Dios quiere traer a nuestra vida, que Él quiere darnos a nosotros, nosotros tenemos que aprender a manejar las situaciones que Dios nos va a dar. Si Dios empieza a levantar en este lugar gente con diferentes ministerios, diferentes dones, tenemos que respetar lo que Dios está haciendo y como Dios lo está haciendo. No juzguemos al que no hace algo. No juzguemos al que no libera demonios, al que no saca demonios, porque no lo hace. Que este hermano no está en el mover de nosotros, no pertenece a nuestra iglesia. O es que aquel no hace sanidades, no pertenece a nuestra iglesia. Entonces, porque nuestra iglesia solamente se mueve en esto. La iglesia es uniforme, la iglesia no se mueve en una área nada más. La iglesia se mueve en muchas áreas. Nosotros somos los que hemos dañado a la iglesia, que decimos que la iglesia es que esta iglesia solamente es de profecía, es que esta iglesia solamente es de sanidad, es que esta iglesia solamente es de apostolado, es que esta iglesia solamente es de maestros. No,
Eso no es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor es uniforme, trae muchas cosas, y tenemos que movernos en todas las cosas que Dios hace dentro de la iglesia, para que se desarrollen todos los ministerios dentro de la iglesia. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 14 al 16. ¿Me dice amén? ¿Listo? Ok. Dice, como hijos obedientes, ¿cómo somos? Hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. ¿Cómo estábamos antes? En nuestra ignorancia, y teníamos muchos deseos carnales. Dice la escritura que no os conforméis a los deseos que antes teníais. ¿Por qué? Porque esos deseos que antes teníamos eran deseos que nos hacían ser personas carnales. Entonces, no tenemos que tener dentro de nosotros esas áreas que son malas, esos deseos que no son correctos, porque somos la iglesia del Señor, somos el cuerpo de Cristo. Y como cuerpo de Cristo tenemos que empezar a curar nuestro cuerpo, a cada área, a cada hermano del cuerpo, cada miembro del cuerpo. Tenemos que sanarnos dentro de nosotros, porque es importante tener un cuerpo sano, porque usted puede caminar, puede correr, puede hacer muchas cosas, puede ejercitarse, puede trabajar con tranquilidad. Pero cuando usted está enfermo, yo soy uno que cuando yo me enfermo con un resfrío, ya me caigo todo. Ya no puedo ni ir a trabajar, porque a mí me vuelcan los resfríos. Alguien que, eso es que es un resfrío. Ahora alguien que tenga una enfermedad más grave. Así somos espiritualmente. Todos esos malos deseos que tenemos dentro de nosotros, deseos que antes teníamos en nosotros, son como una enfermedad para el cuerpo de Cristo. Estamos dañando la iglesia. Tenemos que limpiarnos a través de la palabra. Por eso es tan importante y les insisto tanto. Usted no se va a limpiar por orar, porque la oración no le va a traer la revelación de la palabra. Usted tiene que leer la palabra y después ir a Dios y decirle: Padre, tu palabra dice tal cosa. Pero ¿qué le va a decir usted a Dios? Tatita Dios, gracias por el día, gracias por el trabajo. Le agradece nada más, pero su vida, usted no tiene cómo tener para llegar delante de Dios y decirle: Dios, ayúdame, fortaléceme en estas áreas. Pero usted se da cuenta, todo eso a través de la escritura, que usted ocupa fortalecer su hombre interior. Su personalidad interior necesita ser sana. Cada creyente, porque muchas veces vemos a la gente caminando y andan ahí con que usted las ve bien y tal vez tienen un cáncer terminal y no se les nota. Un artista de cine hizo películas y todo, y nadie sabía que tenía cáncer, y se murió de cáncer. Y nadie se dio cuenta que tenía cáncer, ni siquiera los que trabajaban con él. Porque muchas veces nosotros no reflejamos nuestra condición interna, porque es fácil sonreír, es fácil demostrar algo por fuera, pero por dentro, ¿cómo estamos nosotros? Necesitamos sanarnos por dentro. Dios no le importa cómo usted hable a sus hermanos, a Dios le importa cómo usted está por dentro. Porque dice que de la abundancia del corazón abra la boca, pero muchas veces la boca habla cosas que no están en el corazón. Porque eso pasa. Hermano, ¿cómo está? Hermano, aquí estoy en victoria. Tal vez está con unas cosas dentro de su cabeza, unos problemas, circunstancias. Y no somos sinceros con Dios. Tenemos que ser sinceros con Dios. Tenemos que sanarnos por dentro. Todo aquello que nos puede afectar, sanarnos de qué, del chisme, sanarnos de la ira, de la contienda, sanarnos de los malos deseos carnales,
sanarnos de tantas cosas. Ahí usted va a Gálatas, usted encuentra una buena lista. Tanto de lo que el Espíritu puede hacer en usted y cómo la carne obra en usted. Y eso tenemos que quitarlo nosotros de nosotros. Ok, sigo leyendo. Sino así como aquel que os llamó es santo. ¿Cómo es Dios? Él los llamó, pero Él es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Por qué es importante esto? Porque la conexión con Dios necesita santidad. ¿Por qué? Porque Él es santo. ¿Por qué Él mandó a Jesús a la cruz? Porque usted ni yo podíamos acercarnos a Dios. Jesús vino a ser intermediario entre Dios y el hombre. Entonces, por Jesús somos adoptados en Dios. En Jesús nosotros somos hechos hijos de Dios. Y a través de ese hecho, hoy nosotros podemos ser las personas que Dios quiere, que podemos santificarnos, podemos ser santos, porque Él es santo. Entonces, tenemos que limpiarnos de todo aquello que en nuestra vida puede dañarnos, todo aquello que en nuestra vida nos puede afectar, todo aquello que en nuestra vida nos va a traer tropiezo en nuestra vida espiritual. Tenemos que ser santos porque Dios es santo. No hay otra opción, no hay otra oportunidad, no hay, como les decía otro día, no hay un aquí ni un acá. O estoy del lado o en el centro yo no puedo estar. ¿Por qué? Porque el centro no existe. O soy de Dios o soy del diablo, punto. No hay otra opción. Dice la escritura, como hijos obedientes. Así tenemos que llegar nosotros siempre, como hijos obedientes. Como hijos obedientes. ¿Cuántos son hijos obedientes? Aleluya. Es difícil, ¿verdad? Pero no es imposible. En Levíticos 18:2 dice algo muy interesante. Al 4 dice: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis. No haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco. Lo que Dios les está diciendo es que ellos no tienen que comportarse como se comportaban cuando estaban en Egipto, pero que tampoco tienen que comportarse como se comportan los que están en la tierra donde Él los va a enviar. Ellos tienen que comportarse conforme el carácter que Él les está dando a ellos. Y sigue diciendo: a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos, mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. O sea que Dios no quiere que nosotros andemos con mañas y costumbres que antes teníamos, porque eso nos perjudica. Porque eso no es lo que Él quiere, porque Él es santo. Y tengo que moverme como Él se mueve, esforzarme todos los días a moverme como Dios se mueve. Que mi carácter y mi conducta cada día se mueva de una forma diferente, acercándose siempre a Dios. No es que usted hoy va a decir: ya lo siento, ya soy diferente. Eso no es así. Usted tiene que tener sus tropiezos, va a ir caminando constantemente, pero lo importante es que usted esté metido en ese esfuerzo de luchar, que no se rinda, que usted siga luchando. Yo quiero alcanzar esa santidad que Dios me está pidiendo para estar siempre cerca de Dios, para moverme y sentirme como Él se mueve. Entonces, yo tengo que alejar todas mis malas costumbres de antes. Mis malas costumbres de antes las tengo que apartar de mi vida. Y tampoco puedo venir a la vida cristiana y si yo veo gente con malas costumbres dentro de la iglesia, aunque tengan ellos malas costumbres, yo no las voy a adoptar porque no son para mí.
Yo tengo que comportarme como la escritura a mí me pone a mí que tengo que comportarme. Usted no le importe cómo se comportan los demás. Usted preocúpese cómo usted se va a comportar con Dios. Porque cada uno se salva personalmente. Nadie puede arrastrar a nadie a hacer algo que no quiere hacer, a no ser que usted quiera hacerlo. Entonces, cuando nos comportamos dentro de la iglesia de una forma, y dentro de la iglesia, tal vez seamos una iglesia grande en este momento, veámoslo de esa forma, una iglesia muy grande, que hay mucha gente, que solamente va a la iglesia de pasada, llegan solamente de pasada y tienen malos comportamientos, pero la invitan a usted a su casa y usted ve en su casa malos comportamientos. Entonces usted dice, bueno, si yo soy cristianos y se portan así y les gusta ir a la iglesia, yo pues, no que sea malo, porque ellos van a la iglesia también conmigo. Entonces empezamos a comportarnos igual, con costumbres iguales. Yo estaba escuchando una entrevista que le hacía una reportera de Univisión a un cantante, se llama Marrufo, creo que se llama, o Aniel, o no sé, que es un candadito aquí. Bueno, uno de esos cantantes de reggaetón. Y ella le preguntaba a él, ¿tú qué le dirías a una amiga mía que tiene una hija de 15 años que escucha la música que tú produces, donde tú degradas a la mujer tanto? Y él le dice a la mujer, a la periodista, le dice, bueno, tu amiga tiene que poner orden en su casa. Le dice él a ella, y ver que escucha a su hija. Yo a mi hijo no le dejo escuchar la música que yo produzco. Qué mentira más grande. Vea, porque los muchachos escuchan la música donde les dé la gana y cuando quieren escucharlas. Si no tienen de Dios, usted le dice a su hijo, no escuche esa música, y se va con el teléfono por otro lado. Ahí la escucha, porque la música está ahí para que se escuche. El que decide es el muchacho que va a escuchar o no va a escuchar, porque nadie puede controlar lo que están escuchando. Ahí se ponen los audífonos y dicen, ¿qué escucha? Una alabanza. Porque es cierto. Pero él, la respuesta que le da es una respuesta irresponsable. Porque dice, mi hijo no escucha lo que yo canto, porque sé que es feo. Pero sí puede producir música para que todos los demás escuchen. Y el hijo de él, no lo escucha a él, pero escuchará a los otros. ¿Por qué? Porque son impíos, no tienen a Dios en su corazón. Van a escuchar esa música porque es la música que todos escuchan. Es lo que el mundo produce. Entonces, la gente del mundo sí puede hacer eso, pero nosotros somos la iglesia del Señor. Nosotros sí podemos cuidar lo que escuchamos nosotros individualmente. O sea, usted puede escuchar, si usted ama a Dios, ¿usted qué va a escuchar? ¿Para qué usted va a recordar su vieja vida? ¿Para qué usted va a recordar su vieja naturaleza? ¿Para qué? Para dañar su corazón. ¿Usted no ha estimado por basura su antigua vida? Tenemos que estimar nuestra antigua vida como basura, porque ¿qué nos produjo? Ninguna bendición. Cuando nosotros entendemos que nuestra nueva naturaleza, y a mí qué me importa que me digan si yo solo escucho música cristiana, a mí me gustan todos los géneros de música cristiana. Yo escucho rancheras, escucho tríos, escucho salsa, escucho bachata, merengue. Yo escucho todo lo que existe de música pop, todo lo que existe de música cristiana. Yo no tengo problema con la música cristiana porque me gusta la música cristiana. Prefiero escuchar música cristiana que escuchar música que habla solamente de cosas malas, que habla de sexo, que habla de traiciones, que habla de dolor, que habla de sufrimiento, independientemente de quién lo cante. Ahora, en estos tiempos, usted escucha cómo gente cristiana pone a su familia a cantar música cristiana, aunque no sean cristianos. ¿Y qué es lo que pasa? Que traen esa música a la iglesia y nos ponen a escuchar música de cantantes que no son cristianos dentro de la iglesia. Y entonces, ¿qué pasa? Que los muchachos escuchan esa música. Es que es el hijo tal que está cantando. Va escuchando otros discos, ¿para qué tal son? Y son bien mundanos. Y estamos introduciendo el mundo dentro de la iglesia. Aún cantantes cristianos que se dicen alabar a Dios, ellos no les importa si cantan con impíos, con incrédulos. Ya no creen en la santidad.
Ya creen que tienen que buscar reconocimiento del mundo. La peor basura que puede hacer la iglesia es buscar el reconocimiento del mundo. Y eso yo creo que es el error más grande que cae la iglesia. La iglesia no ocupa reconocer lo que el mundo le pueda dar. La iglesia tiene que ser más bien un espejo para el mundo, y que el mundo venga a la iglesia y no la iglesia al mundo. Pero hoy en día, ¿qué busca la iglesia? Ay, es que no nos reconocieron nuestras canciones. Ay, qué triste. Yo escuchaba al yerno de Marcos Witt, y él decía que Dios lo exhortó a él, porque él decía, wow, yo pensé que con este me iba a ganar un Grammy, con este disco. Dice que andaba trotando, y que Dios lo paró un momentito, porque tú dices y piensas eso. Tú me alabas a mí, tú me honras a mí, tú no tienes que buscar reconocimiento de nadie, solo el mío. Y eso pasa hoy. Dios quiere que todos nosotros estemos enteramente para Él, porque somos su cuerpo. Tenemos que apartarnos del mundo como hijos obedientes. Entonces no vamos a hacer que nuestra vieja pasada manera de vivir nos venga a afectar en nuestra nueva vida. Tenemos que irla eliminando, quitando, despreciándola. Y todo aquello que estemos dentro de esta nueva vida, donde estamos ahora, que nos quiere dañar, también tenemos que irla alejando. ¿Por qué? Porque buscamos la bendición y el favor de Dios. No conformes a los deseos que antes teníamos en nuestra ignorancia. ¿Por qué teníamos esos deseos? Por ignorancia, pero ya conocemos la verdad. La ignorancia ya no cabe en nosotros. Ya si lo hacemos es porque nos gusta. Porque ya conocimos la verdad. Y la verdad nos hizo libres. Entonces yo tengo que moverme ahora en buscar la santidad de Dios, porque la ignorancia ya no está en mí, porque ya la verdad vino y me trajo luz y me dijo qué es lo que yo no debo de hacer, y me dice lo que yo sí debo de hacer. Así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda su manera de vivir. En toda su manera de vivir, seamos santos, sed santos. Aleluya. Imitando a Cristo en todo lo que hagamos. Esa es la meta de cada creyente, imitar a Cristo en todo lo que hagamos. En Efesios capítulo 5, versículo 1 dice: sed pues imitadores de Cristo como hijos amados. ¿Por qué es importante? Porque Cristo es el que nos introduce al Padre, y sin Cristo usted no puede llegar al Padre. Nadie puede ir al Padre. Jesús dijo muy orgulloso: nadie viene al Padre si no es por mí. Así que usted tiene que ser imitador de Cristo para poder llegar al Padre. Usted tiene que vivir una vida cristiana como Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Se negó a sí mismo. ¿Qué hizo Cristo? Ponía al Padre primero. ¿Qué hizo Cristo? Tomó su cruz. ¿Qué hizo Cristo? Hizo la voluntad de Dios. Esas cosas tenemos que hacer nosotros hoy. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 17 al 19. ¿Me dice amén cuando lo tiene? Si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según las obras de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, que nos conduzcamos con temor todo el tiempo, porque Dios juzga y sin acepción de personas. Dios no va a decir: es que yo lo quiero tanto. No, Él va a juzgar a todos igual. Así que nos comportemos con cordura, que caminemos en este mundo conduciéndonos en temor a Dios. Qué importante es temer a Dios, porque cuando tememos a Dios, respetamos a Dios. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Dios. Seamos sabios entonces. Empecemos por ahí siendo sabios, temiendo a nuestro Dios, para que nuestro caminar en esta tierra sea un caminar bueno.
Pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿De dónde nos rescató Dios? De una mala manera de vivir. Cuando estábamos sin fe, sin esperanza, cuando estábamos siendo trapos de inmundicia, Él nos limpió, nos dio vestiduras blancas, puso a su Hijo en medio de nosotros para que nos limpiase y nos rescatase, nos sanase, nos limpiara, y hoy somos parte de su reino. No como cosa corruptible, como oro o plata, sino como con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Santo es nuestro Dios, aleluya. Sin excepción de personas, juzga a nuestro Dios según la obra de cada uno. Cristianos somos nosotros. No será condenación por sus pecados, perdonados, porque Dios perdonó sus pecados, pero sí puede ser una condenación por desobediencia, porque Dios no toma por inocente al culpable. Si yo desobedezco, cuando yo desobedezco, yo me aparto de la voluntad de Dios, me retiro de Dios. Cuando yo obedezco, estoy dentro de la voluntad de Dios. Entonces tengo que buscar la voluntad de Dios. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado. Eso la semana pasada estuvimos hablando de esto. Por heridas de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Ese fue el precio que Jesús pagó por usted y por mí. Así que seamos agradecidos con Dios y caminemos conforme a su voluntad. Y todo lo que hagamos en nuestra vida, que sea siempre para agradar al Padre, que sea siempre para que Él sea orgulloso de sus hijos, que Él se sienta honrado, que esos son los hijos que Él tiene en esta tierra. Gente que tiene el deseo de hacer lo mejor de su vida cada día. Santo, bendito sea el Señor. Vamos a dejarlo hasta acá, hermanos. Ya la próxima semana terminamos este estudio del primer capítulo. Gracias a Dios. Gracias, Señor. Vamos a estar orando, entonces vamos a ponernos de pie.